Muy bien muchachos, bienvenidos una vez más a una clase de aritmética, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que corresponde a la parte teórica de divisibilidad parte uno. Cuando hablamos de divisibilidad parte uno vamos a hablar de los principios de divisibilidad. Entonces vamos a ver aquí esos principios y algunos otros criterios más por aquí, ¿sí? Entonces acompáñenme a ver lo que corresponde la parte teórica de divisibilidad parte uno. Entonces, para entrar en el campo de los principios de divisibilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta cuándo un número es divisible y cuándo un número no es divisible, ¿sí? Cuando hablamos de números divisibles, vamos a hablar de números que tienen divisores, ¿sí? ¿Y qué es un divisor? Un divisor es aquel que divide de manera exacta a un número, ¿sí? Un divisor es aquel que divide de manera exacta a un número. Entonces, mira, aquí vamos a tener en primera instancia números divisibles. Tenemos dos números, el A y el B. Me dice, si A es divisible entre B, o sea, ¿qué significa? Que A es dividido exactamente por ¿quién? Por B. Entonces, eso es lo que me dice. ¿Qué pasa si A es divisible entre B? Entonces, aquí tenemos su forma, ¿sí? A es dividido entre B, me va a dar un cociente y un residuo cero, ¿sí? Para que sea divisible tiene que darme un residuo cero, o debe ser exacta la división. Muy bien, vamos a aplicar lo que corresponde al algoritmo de la división, ¿sí? Si te acuerdas, ¿cierto? Ya lo habíamos visto la clase pasada. ¿A qué igual el algoritmo de la división? Mira, L igual a quién? A A, ¿sí? Debe ser igual a quién? A B por Q. Ahí está, mira. Entonces esto va a ser igual a B por quién? Por Q, profesor. Ahí está. Por Q. ¿Qué significa esto? Mira, ya esto ha salido de dónde? Del algoritmo de la división. Entonces, ¿qué me va a dar? Entonces, ¿qué me va a dar este algoritmo de la división? Mira, entonces, de aquí en adelante tú vas a escribir ese A, puedes escribirlo simplemente como A es múltiplo o es divisible. ¿Y cómo coloco de esa manera? Ahí está, mira. Profesor. ¿Esa bolita qué significa arriba? Significa múltiplo o significa divisible. Entonces, si me dice A es igual a B por Q, este B lo va a absorber y se va a convertir en múltiplo. Mira, se convierte nada más en múltiplo. Esto de acá lo puedes manejar de esta manera, ¿sí? Entonces, A es igual a ¿quién? A un múltiplo de B, ¿sí? A un múltiplo de B. O A es divisible entre B. Entonces, por aquí vamos a poner esos criterios, ¿sí? Vamos a tenerlo de aquí. Vamos a poner por aquí de que A, ¿sí? Es igual a ¿quién? A un múltiplo de B, ¿sí? A un múltiplo de B. ¿Listo? Bien, muchachos, ahí lo tenemos. ¿De dónde nació esto? De esto de aquí. Entonces yo puedo escribirlo como múltiplo de B. A toda esta partecita puedo escribirlo de esta manera. Múltiplo de B, nada más. ¿Sí? ¿Listo? A es igual a un múltiplo de B. De esto nace que A, me dice que A, ¿sí? A es divisible o es múltiplo de ¿quién? De B. ¿Sí? Ahí está. A es divisible o múltiplo de B. Entonces, A es divisible entre B o A es múltiplo de B. Sí se puede decir de esa manera. Entonces, cuando puedo decir, por ejemplo, 32 es múltiplo de 5, no es correcto, ¿cierto? Lo vamos a ver por aquí. O 32 es múltiplo de ¿quién? De 8, ¿cierto? Ahí sí cabe perfectamente. Entonces, ¿por qué 32 es múltiplo de 8? Porque 32 es dividido exactamente por 8, ¿cierto? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 4, ¿cierto el resultado? Muy bien, entonces a eso se refiere. A es divisible o es múltiplo de B, te dice. Entonces, por ahí. ¿Qué puedo decir más? Que A también es un divisor o un factor de quién. Perdón, aquí es al revés, ¿sí? Aquí estamos poniendo al revés. B, se puede decir que B es un divisor, es divisor o factor de quién? De A. Sí, ¿a qué se refiere eso? Mira, fíjate, esto es un producto y recuerden las propiedades, ¿sí? En los elementos de la multiplicación,
Cuando se multiplicaban, A vendría a ser el producto y B, ¿quién debería ser? Un factor. A esto se le llamaban factores, mira. Esto es un factor o también es un divisor, ¿sí? Entonces B vendría a ser un divisor. ¿Ya? Que quede claro por ahí. Ahora, profesor, hábleme en cristiano. Mira, te voy a hablar en cristiano y aquí tenemos algunos ejemplos. Ya lo hemos resuelto por aquí las divisiones, te hemos ayudado por aquí. 36 entre 9, ¿cuánto va a ser? Igual a 4. Profesor, entonces, ¿cómo puedo escribir 36 entre 9? Puedes escribir aplicando el algoritmo, sería 36, debería ser igual a ¿quién? A 9 por 4. Ahí está, a 9 por 4. ¿Sí? Tú sabes que eso da 36. En vez de eso, tú puedes escribir ¿qué? Recuerda, 36 puedes escribirlo como ¿quién? Mira, ¿quién está en verde? ¿Quién está en azul? ¿Quién está en azul? Ahí está, mira, relaciones. Profesor, simplemente yo lo puedo escribir entonces como ¿quién? Como que 36 es un múltiplo de ¿quién? De 9. Fíjate, ¿sí? 36 es un múltiplo de 9. ¿Sí? Entonces, sí, ¿por qué 36 es múltiplo de 9? Porque 9 por 4 es 36. Ahí está. Entonces, mira, yo puedo escribirlo a toda esta expresión de aquí como un múltiplo de 9. Nada más. ¿Sí? Veamos por aquí tenemos otro ejemplo. 54 entre 18. Profesor, ¿cómo escribo eso en el algoritmo de la división? 54 debería ser igual a ¿quién? A 18 por ¿quién? Por 3. Entonces, ahí está, mira. Profesor, fácil. O sea, 54 por, lo debo de escribir, si me piden módulo 18, ¿sí? Luego vamos a comentar algo, terminando los ejemplos, ¿sí? 54 va a ser igual entonces aquí simplemente a módulo 18, ¿sí? A ver por aquí, vamos a ver por esta parte, si se nota. 120 me dice que es dividido entre 5. ¿Cuánto va a ser? A 24. Facilito entonces. Algoritmo de la división, 120 debería ser igual a ¿qué? A 5. ¿Por quién? Por 24, profe. Ahí está, por 24. ¿Sí? Por 24. Listo. Por 24, ahí está, 120. Entonces, ¿cómo lo puedes escribir a 120 nada más? Lo puedes escribir como múltiplo de 5. Ahí está, mira. A 120 lo puedes escribir como múltiplo de 5. ¿Cierto? Mira, 120 ¿qué va a ser igual? A múltiplo de 5. ¿Sí? Profesor, también viene por cuestión. ¿Puedo escribirlo a 120 como múltiplo de 24? También puede ser, ¿sí? Eso también podría ser otra forma. ¿Sí? Pero aquí lo que dependiendo de lo que nos pidan relacionar. Si me piden hallar en función de 24, podría ponerle aquí múltiplo de 24, ¿sí? Pero si me piden hallar en función de 5, tengo que ponerle en múltiplo de 5 o módulo 5, ¿sí? Muy bien. Por aquí tengo 16 entre 2 va a ser a 8, 8 por 2, 16, residuo 0. Por eso que te dice son números divisibles. Entonces por aquí, profesor, esto facilito. ¿Cómo me queda? 16. ¿Va a ser igual a cuánto? Fácil, profesor. Al divisor, ¿por quién? Por el cociente. ¿Quién es el cociente? 8. Ahí está, mira. Profesor, ¿qué queda? Ahí está. 2 por 8. Muy bien. Entonces, simplemente a 16 tú lo puedes escribir como ¿quién? Como módulo de ¿quién? 2, en módulo 2, ¿sí? O múltiplo de 2. Sencillo, ¿cierto? Entonces, mira, tú puedes escribir a 16 como módulo 2. A 120 como módulo 5 o como múltiplo de 5. Profesor, ¿qué está hablando? Módulo. A esto también se le llama módulo, ¿sí? Módulo. Módulo 5, módulo 2, módulo 18, módulo 9. Entonces te pueden decir por ahí, transforma 54 a módulo 18 o a módulo 9, al módulo 10. Entonces tenemos que transformar, hacer esto de aquí. Esto es cuando los números son divisibles. Ahora vamos a pasar por aquí, a ver. Vamos a pasar por aquí a los números no divisibles, ¿sí? Bueno, ya aquí está de más, pero bueno, no está de más especificar que un número no es divisible cuando no es exacto, ¿cierto? Su división no es exacta. Por lo tanto, si un número no es divisible, aquí aparece algo curioso, el llamado residuo o resto, ¿sí? Entonces, no olvidar
que cuando aparece el residuo la división no es exacta o los números no son divisibles. Me dice acá si A no es divisible entre B. ¿Qué pasa? Habíamos visto en la división inexacta en el tema anterior, lo que corresponde a multiplicación y división, que teníamos dos formas de expresar a la división. Una por defecto y otra por exceso. Ahí está, me dice. A no es divisible entre B, pero ¿qué aparece? El residuo y el cociente. Entonces, muy bien. Aplicamos el algoritmo ¿de qué? El algoritmo de la división. ¿Qué te dice? Va a ser, profe, va a ser facilito, va a ser al divisor, ¿por quién? Por el cociente, más quién, va a ser el residuo. Ahí está. Profesor, ¿eso es lo que viene a ser? Sí, ahí está. Eso vendría a ser el algoritmo de la división. Profesor, miren, yo quiero expresarlo en módulo B, en este módulo, ¿sí? Entonces, mira, esto lo absorbe a todo lo de aquí. Y entonces, ¿qué me queda, profesor? Colocamos el A, mira, fíjate, te va a quedar, cuando es por defecto, siempre te va a quedar esto. El número al cual estás dividiendo, el módulo, ahí está, le vamos a poner. Cuando absorbe, se le pone bolita. Cuando absorbe, se le pone bolita, profesor. Sí, se le pone bolita. ¿Sí? Muy bien, lo absorbió aquí, mira, y se convierte en módulo de ¿qué? De B. ¿Más quién? Más el residuo. Entonces, mira, en vez, en el anterior capítulo utilizábamos esto, ahora vamos a utilizar esto de aquí. Entonces, A va a ser igual a ¿qué? A un múltiplo de B más el residuo. ¿Sí? El residuo va a ser, cada vez que un número se determine, el residuo va a ser esto de aquí. El numerito que aparezca aquí sumado o restado va a ser el residuo. Muy bien, eso viene a ser lo que corresponde por defecto. Ahora vamos por exceso. Por exceso, recuerda que era lo siguiente, ¿sí? Teníamos aquí A dividido entre B, te daba el cociente por exceso y el residuo por exceso. Profesor, ¿a qué era igual? Facilito, mira. En el algoritmo de la división era igual B por ¿quién? Por Q, ya. Pero por Q, ¿qué? Por exceso. ¿Menos quién? Aquí es menos, ¿ah? Menos el residuo por exceso. Aquí, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Profesor, aquí lo absorbe, profesor. Ah, ya, mira, si lo absorbe, ¿qué te dije? Profe, si esto se convierte en 1, aparece la bola, profesor. Si usted me lo fusiona, ¿qué va a poner arriba del B, profesor? La bola, profesor. Ahí está, te pongo la bola arriba. Entonces, si lo absorbe, le pongo la bola. Menos ¿quién debería quedar? Menos el residuo por exceso. Ahí está, mira. Mira, aquí el defecto es más, aquí es menos, pero el residuo por exceso. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a aplicar por aquí, mira, 48 entre 5 por defecto y por exceso. Vamos a ver cómo funciona aquí. Vamos a aplicar en estos ejemplos. Presta atención. Profesor, 48 entre 5, facilito, mira. ¿Cuánto debería ser aquí? Profesor, debería ser 9. 9 por 5, 45. Para el 48, 3. Listo. ¿A qué aplicamos? Digo, 48 aplicamos lo mismo, ¿no? 48 va a ser igual a ¿qué? A 5. A 5. ¿Por quién? Por 9. Ahí está. ¿Más quién? Más el residuo 3. Listo. Esto por esto más el residuo. Muy bien, entonces, pero esto lo va a absorber, mira. Si lo absorbe, ¿qué aparece, profesor? Aparece la bola, profesor. Mira, fíjate, lo va a absorber este 5 al 9 y aparece la bola. Muy bien, profesor, usted es mago que para haciendo aparecer las bolas en los números. No. Ese número se llama módulo. Cuando aparece la bolita arriba se llama módulo. ¿Sí? Entonces, si esto absorbe, profesor, coloco el 5 y le pongo la bola. ¿Quién sigue? Más 3. Ahí está. Entonces, a 48 tú lo puedes representar, en vez de poner el 48, tú lo puedes escribir como ¿quién? Un múltiplo de 5 más 3. Profesor, es decir, 48, tú lo puedes escribir como 40 más ¿quién? Más 3. ¿Y esto de aquí qué viene a ser? Un múltiplo de 5. ¿Sí? 40 es divisible entre 5, lo coloco como múltiplo de 5, lo que habíamos visto por aquí, jóvenes. ¿Sí? Y me quedaría, en vez de poner eso,
¿Me queda o no me queda? Sí, me queda, mira, fíjate, ¿sí? Por ahí, eso es lo que estábamos haciendo. Eso es lo que me va a permitir en los ejercicios hacer, ¿sí? Entonces, presta atención, ¿ya? Entonces, en vez de escribir 48, puedo escribir como múltiplo de 5 más 3. Por ejemplo, tú puedes decir, aquí te pudieron decir, 48 escríbelo en módulo 5. ¿Cómo lo escribo 48 en módulo 5? Ahí está. Va a ser módulo 5 más 3. Y cuando eso que viene a ser, fíjate, el residuo de dividir a 48 entre quién, entre 5. Profesor, divide luego 48 entre 7. Ahí está, entre 7. Mira, si yo lo quiero transformar al módulo 7, facilito. 48. Lo más cercano a 48 es 42, ¿cierto? Y esto es múltiplo de 7. Listo. ¿Más cuánto? Más 6. Entonces, este señor de aquí, 48, yo lo puedo escribir, mira, fíjate, como quién. Me dijeron que sea en módulo 7. Ahí está. Módulo 7 más cuánto? Más 6. Ahí está. El 48 lo he expresado en módulo 7. ¿Sí? Sencillo, ¿cierto? Ahí está, ¿cuál es? Módulo 7 más 6. Profesor, ¿ha hecho otro proceso? Sí, pero he hecho lo mismo, mira. Si tú deseas, haces el mismo proceso y te da. Aquí te estoy enseñando un proceso abreviado, ¿sí? Abreviado. Muy bien, vamos por aquí. Esto era por defecto. Ahora veamos por exceso, mira. Aquí tenemos por exceso. Profesor, ¿pero cómo coloco? Recuerda que aquí era la propiedad. Cociente por exceso, que era igual al cociente normal más 1. Si aquí es, profesor, si aquí es 9, ¿aquí cuánto debería ser? 10. Muy bien, profesor. Mira, este de aquí es por exceso. Esto es por defecto. Defecto, vamos a poner defecto aquí. Todo esto de aquí y aquí exceso, ¿sí? Exceso, listo. Muy bien, por exceso era la propiedad. El cociente por defecto, por exceso iba a ser al cociente por defecto más 1. O sea, 9 más 1, ¿cuánto es? 10. Ahí está, 10. Profesor, el residuo. El residuo facilito. ¿Recuerdas la propiedad o no? Mira, la propiedad te decía residuo por defecto más residuo por exceso. ¿Quién me da? El divisor, o sea, debe darme 5. Esto más el de acá debe darme 5. ¿Cuánto debería ser aquí entonces? 2. ¿Sí? 2. 3 más 2 me da 5. Ahí está, mira. Ya no es necesario que yo divida o que yo aplique lo que hemos hecho en la parte anterior, no, sino aplicando en las propiedades. Pero si quieres, mira, 10 por 50, perdón, 10 por 5, 50. 50 menos 48, el residuo es 2. ¿Ya ves? ¿Te da o no te da lo mismo? Sí, te da lo mismo. Muy bien, profesor. Entonces aquí, ¿cómo me queda, profesor? Pues me queda de la siguiente manera, mira hoy Satanás. 48 te va a quedar 5 por 50, ahí está. O 5 por 10, perdón. Sí, ahí está, 5 por 10, por 10. Listo. Profesor, le falta algo. Sí, ya me di cuenta. Falta el residuo. Muy bien, Satanás. Entonces aquí, ¿qué iba yo a hacer? A 5, ¿por quién? Por 10. Ahí está, por 10. ¿Más quién? Más el residuo. ¿Más, profesor? No. Cuando es por de exceso, ¿qué debe ser? Menos. Ahí está. ¿Menos quién? Menos 2. Ahí está, mira. Profesor, esto lo absorbe al 10. Entonces, 48, ¿qué? Va a ser igual a módulo, si lo absorbió, aparece la bola, ¿sí o no? ¿Sí? Lo absorbe, ¿qué sigue luego? Menos 2. Ahí está. ¿Listo? Y ahí está ya por defecto y por exceso. Mira, 48 expresado de forma por defecto y por exceso. Profesor, si aparece menos, este residuo es por exceso. Si aparece más aquí, este es el residuo por defecto. Mira, fíjate, residuo por exceso, perdón, por defecto y por exceso. ¿Listo? Aquí también tenemos otro ejemplo. Esto de aquí viene a ser defecto por defecto. ¿Sí? Aquí le damos defecto. Vamos a ponerle bonito.
Ahí está, defecto. Y lo de aquí va a ser por exceso, ¿sí? Exceso. Listo, por defecto. ¿Cuánto debería ser aquí? 7, ¿no? Recontra facilito. 7 por 3, 21. Para 25. 7 por 3, 21. O 8 por 3, 24 sería, ¿no? Ahí está. Aquí sería mejor. 8 por 3, 24. Para 25. Punito. Ahí está. Muy bien. Si quiero ya lo lleno, vamos llenando por aquí. Pero si quiero ya lo puedo llenar esto. ¿No? ¿Listo? Aquí cuánto sería? 25, profe. Ahí está. 25 debería ser igual a ¿cuánto? A esto por esto más 1. Ahí está. Muy bien. A 3. ¿Por quién? ¿Por quién, Satanás? ¿Por quién? Por 8. ¿Más cuánto? ¡Ey! Esperemos que se esté notando aquí. ¿Sí? ¿Más cuánto? Más 1. Ahí está. Profesor, ¿lo absorbe? Si lo absorbe, aparece la bolita, profesor. ¿Sí? Si tú lo absorbes... No, mentira. Estamos hablando aquí. Esto lo va a absorber, ¿sí? Muy bien. Si esto lo absorbe, oye, Satanás, mira, aparece la bola. ¿Sí? Ah, aquí debería colocar el 40, el 25, ¿sí? El 25. Entonces 25 yo lo puedo expresar de esta manera, mira. 25 lo puedo transformar en módulo ¿qué? En módulo 3 más ¿cuánto? Más 1. Ahí está. Recuerda que esto viene a ser el residuo. 25 es módulo 3 más 1. ¿Listo? Recontra fácil como el profe que te enseña trigonometría, ¿sí? Recontra chivazo. Mira, acá, recontra sencillo, ¿sí? Por aquí. Ya sabes, el raro de trigonometría siempre con sus monadas. Vamos a ver por aquí algo sencillo. Mira, muchachón, por aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Por exceso, ¿cierto? Por exceso, ya te aprendiste. Si aquí es 8, le sumas 1, aquí debe ser 9. 8 más 1, 9. Profesor, 1 más algo para que me dé 3. ¿Sí? Me dé el divisor. Ah, profesor, el residuo por exceso aquí debe ser 2. 1 más 2, ¿quién me da? El 3 de aquí, ¿sí? Por propiedad. Entonces, 2 vendría a ser el residuo por exceso, profesor. ¿Listo? Y si quieres, compruébalo. 9 por 3, 27. 27 menos 25 te da 2, ¿sí o no? ¿Sí? Sencillo. Sencillísimo, ya te vuelvo a repetir, más chivo que tu profe de trigonometría. Ahí está, ahí está. Mira, joven. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 por 4 por 9. Ahí está. ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? Más, profesor. Más. No más. Cuidadito. Metas la pata. Recuerda que aquí es por exceso. Y si es por exceso es menos. ¿Sí? Ahí está. Es menos. Aquí es puntito. Ahí está. Aquí que te gusta. Aquí poner el puntito. Da puntito. 3 por 9, 27 menos 2, 25. Sí te da. Entonces, muy bien. 25 tú los puedes escribir entonces, ¿de qué manera? 25 tú lo puedes escribir como módulo 3 menos ¿quién? Menos 2. Ahí está. Listo. Módulo 3 menos 2. Entonces tú debes aplicar esto, ¿sí? Debemos aplicar esto en los ejercicios que vienen en la próxima sesión, ¿sí? Vamos a aplicar toditito esto. Es más, por ahí hay unos ejemplitos que debemos aplicar esto, ¿sí? Entonces, ahora, muchacho, presta atención que ahorita vamos a llegar a lo que corresponde a lo más importante. ¿Qué te decía que era la mayoría de divisibilidad parte 1? ¿A qué correspondía? A los principios de divisibilidad. Muy bien, entonces vamos a entrar a eso. Principios de divisibilidad. Mira, primer principio, ¿sí? O primera propiedad. Me dice módulo n más módulo n más módulo n más módulo hasta el infinito y más allá. Módulo n, ¿a cuánto va a ser, profe? Mira, apréndete. A módulo ¿qué? A módulo n también, ¿sí? Y tú sumas módulo más módulo, te da el mismo módulo. No te olvides, por favor. ¿Que sí, profesor? Sí, mira. Vamos a comprobarlo por aquí, ¿ya? A ver,
Lo vamos a encerrar en nubecita para resaltar. Mira, esto de acá es módulo 5. Ahí está, módulo 5. Profesor, esto es múltiplo de 5 también. Entonces, el resultado también dice que debe darme un múltiplo de 5. A ver, listo por aquí, el resultado debe ser un múltiplo de 5. Comprobemos si es verdad. Mira, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 por propiedad debe darme un múltiplo de 5, ¿cierto? Ahí está, un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5. ¿Sí? Por propiedad debe darme un múltiplo de 5. Eso es lo que me está diciendo. Entonces veamos, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 debe ser igual a un múltiplo de 5. 15 más 20 es 35. 35 es múltiplo de 5, sí es múltiplo de 5. Entonces mira, si tú lo quieres igualar múltiplo de 5 más múltiplo de 5, ¿qué te va a dar? Múltiplo de 5. Profesor, a ver, explíqueme otra vez. Otra vez, múltiplo, módulo 4 más módulo 4, múltiplo de 4 más múltiplo de 4. ¿A cuánto va a ser esto? Profesor, a múltiplo de 4. Profesor, múltiplo de 3 más múltiplo de 3 más múltiplo de 3. ¿A cuánto va a ser? A múltiplo de 3. Eso es lo que se refiere a esto. Aquí estamos comprobando que es verdad. Este es 15 es múltiplo de 5, sí. 20 es múltiplo de 5, sí. ¿Debería darme un múltiplo de 5? Sí, me da un múltiplo de 5. Entonces, ahí está la comprobación respectiva, ¿sí? Listo. Pero que ha quedado clara esta propiedad. De esta parte del 1 deriva la 2, pero solamente corresponde a 2, no a menos. Cuidado, cometas el error de decir menos, menos, menos. Esto corresponde solo para 2 módulos, ¿sí? 2 veces, ¿sí? Cuidado, cometas el error, oye, Satanás, pedazo de imberbe. Vamos a continuar entonces. Módulo n menos módulo n, ¿cuánto me da, profe? Módulo n. No te olvides, por aquí vamos a encerrarlo en una nubecilla. Ahí está. Me dice que debe ser módulo n. Mira, 54 menos 18, ¿cuánto me da? 54 menos 18, 36. Mira, 54 es módulo de 9. Este es módulo de 9. ¿Cuánto debería dar el resultado? Módulo de 9, por propiedad, mira. Módulo de 9, 54 es múltiplo de 9 o es divisible entre 9, sí. 18 es divisible entre 9, sí. 36 es divisible entre 9, sí. Profesor, entonces en cristiano, módulo 9 menos módulo 9 tiene que darme módulo 9. Profesor, otro ejemplo, módulo 3 menos módulo 3, ¿cuánto me da? Módulo 3. Profesor, módulo 4 menos módulo 4, profesor, o múltiplo de 4 menos múltiplo de 4, múltiplo de 4, profesor. Sencillo, ¿sí o no? Eso es lo que indica la propiedad. Entonces, por ahí. ¿Listo? Tenemos la tercera propiedad, ¿sí? El tercer principio que me dice, si tú multiplicas a un módulo por una k o un número entero, ¿qué pasa? Recuerda que por acá, mira, ¿qué hacía este 5 al 9? ¿Qué le hacía? ¿Y en qué se convertía? ¿Lo absorbía, sí o no? ¿En qué se convertía? En 5 y su bolita arriba, o en módulo 5. Profesor, entonces ya me dijo la respuesta, esto de aquí debería simplemente ser módulo n. ¿Lo absorbió? Mira, este módulo lo absorbe acá y se convierte en módulo n nada más. ¿Sí? Ahí está, profesor. Me queda claro. Ejemplo, profesor, un ejemplo. Claro que vamos a ver un ejemplo por aquí. Pero antes vamos a ponerle en una nubecita, ¿cierto? Ahí está. Aquellos que paran en la nube, ¿cierto? Aquellos que se fuman las medias y paran en la nube. Esa media que está como pega loco en el cuarto ahí. ¡Fua! Como pega loco ahí juega, ¿sí o no? O el calzoncillo ahí pegado en el techo. Listo, muy bien. Ahí lo hemos puesto la nubecita, ¿sí? Muy bien, profesor, a ver, explíqueme bonito a qué se refiere esta vaina. Ah, ya, te explicamos. Mire, esta vaina, aunque pequeñita, pero poderosa esta vaina, ¿sí? Para los ejercicios. Esta cosa te va a destrozar los ejercicios. Muy bien. Presta atención, mira. Profesor, yo tengo 6 por algo, ¿sí? Ah, ya, mira, fácil. 35 es módulo que... Esto de aquí es un módulo de 5 o un módulo, si vamos a ponerlo por aquí,
o módulo ¿qué? Módulo de 5. Vamos a trabajarlo con módulo 7, ¿sí? Esto de acá es un múltiplo de 7, ¿sí? Porque 7 por 5, 35. O puedes escribir en módulo 5, pero vamos a trabajar con módulo 7. 35 es un múltiplo de 5 o es módulo 7. Ya lo hemos visto por aquí cómo transformarlo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces por aquí, 37 es igual a un múltiplo de 7. ¿Qué tal ahora? En vez de poner 35 yo escribo múltiplo de 7 por quién? Por el 6, profesor. Allá, 6 por el múltiplo de 7, ¿cuánto entonces me va a dar el resultado? ¿Cuánto? Profesor, 35, esto de acá, ¿sí? ¿A cuánto absorbe nada más? Simplemente sería igual, ¿sí? Esto simplemente, vamos a borrar esta parte aquí, simplemente sería igual a ¿cuánto? Allá, simplemente, ¿cuánto sería? Vamos a borrar esta parte. Simplemente nada más sería a múltiplo de ¿quién? De 7. Fíjate. O sea, 6 por 35 es igual a ¿cuánto? A múltiplo de 7. Mira, ¿observaste o no? Profesor casi que me hizo una chanfuria ahí. Por aquí mira algo más sencillo, ¿sí? Algo más sencillo. Profesor, si yo tengo multiplicar a 6 por ¿quién? Por múltiplo de 8, ¿cuánto va a ser esto? Múltiplo de 8. Profesor, si yo multiplico a 5 por el múltiplo de 7, ¿cuánto va a ser? Múltiplo de 7. Eso es lo que te dice la propiedad. ¿Sí? Solo que aquí estamos haciendo un proceso justificado. ¿Sí? Un proceso justificado. ¿Sí? 6 por 35. 35 es igual a múltiplo de 7. Allá, 6 por múltiplo de 7. ¿Cuánto tendrá un múltiplo de 7? Ah, ahí está. Lo hemos expresado en módulo 7. Cuarta propiedad me dice, si yo tengo aquí un múltiplo más un residuo, un número, ¿sí? Un número expresado en un módulo n más su residuo, multiplicado por un k. ¿Qué significa esto? Que esto se distribuye para ambos, ¿cierto? Ahí está, lo vamos a distribuir. Profesor, o sea, k por n, ¿cuánto me va a dar? Mira, esta propiedad que te dice, k por el múltiplo, ya aprendimos, k por el múltiplo, ¿cuánto me da? Profesor, el múltiplo, ahí está, ya aprendí, mira, k por el múltiplo, cuando yo distribuyo k por el múltiplo de n, múltiplo de n, más quién, más quién, más quién, Satanás, más k por r, ¿sí? O por el residuo, ¿cuánto va a ser? K por el residuo, ¿sí? Ahí está. K por el residuo. Esa vendría a ser la propiedad. Cuando vienes multiplicando así a esta parte, tengas esta forma, el K cuando distribuyas aquí, K por el múltiplo de N va a ser múltiplo de N, más K por R, K por R, ¿sí? Y me queda la propiedad, ¿sí? Ponemos en su nubecita respectiva y continuamos, Satanás, pedazo de imberbe. Vamos a continuar con el ejemplo. Mira, aquí tienes múltiplo de 9 más 3. El residuo en este número ha sido un múltiplo de 9, pero su residuo es 3. Profesor, al dividir a ese número entre 9, el residuo me queda 3. Es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aparece de esta manera? Ah, lo distribuyo, profesor. K por múltiplo de 9, por propiedad. 4 por múltiplo de 9, ya aprendimos. Múltiplo de 9, profesor. 4 por 3, 12, profesor. Recontra sencillo, más 12, ahí está. Pero fíjate, como esto es 12, yo puedo seguir haciendo lo siguiente. Múltiplo de 9, mira, ¿qué tal si hace lo siguiente? Múltiplo de 9 más quién? Más 9 más quién? Más 3, ¿sí o no? Presta atención, mira, Satanás, aquí lo que vamos a hacer. Presta atención, aquí hay algo importante, mira, lo que vamos a acabar de hacer. Mira, al 12 yo lo puedo escribir como 9 más 3, ¿sí o no? Esto de aquí es 12, 9 más 3. Pero 9 es múltiplo de sí mismo. O sea, profesor, ¿qué diablos está pasando aquí? Que tú puedes escribir esto de aquí. Lo puedes escribir de qué manera. Como esto de acá. Ya aprendiste. Múltiplo de 9 más un múltiplo de 9. ¿Cuánto te da? Múltiplo de 9. O sea, profesor, todo lo de acá, ¿en cuánto se convierte? En múltiplo de 9.
¿Más cuánto? Más 3. Ahí está, mira, fíjate. Entonces, todo eso ha quedado resuelto o simplificado en esta parte, mira. ¿Sí? Presta atención, mira. Al 12 lo hemos distribuido como 9 más 3. Y aquí, múltiplo de 9 más múltiplo de 9, ¿qué me da? Múltiplo de 9. ¿Más cuánto? Más el 3. Y eso vendría a ser el resultado de ¿quién? De todo esto de aquí. De todo esto de aquí. Que hay que tener cuidado en esta forma, ¿sí? Aquí era sencillo, pero por aquí ya tenemos que a este 12 distribuirlo en múltiplos de 9 más algo. Entonces, mira, el residuo sigue siendo 3, mira, no se ha alterado. ¿Sí? No se ha alterado en nada. ¿Sí? Listo. Veamos, veamos. ¿Sí? Veamos. Entonces, por aquí, veamos lo siguiente. Propiedad número 5. Yo tengo, mira, números divididos entre n más un residuo. Ahí está, porque estos son números divididos entre n y te da un residuo 1. ¿Sí? Entonces tengo esta forma y se va desde 1, residuo 1, residuo 2, residuo 3 hasta 1k. ¿En qué se resume toda esa multiplicación? Mira, 1, 2, 3, puede ser hasta el 1000 multiplicándose módulo. ¿A qué se resume? Simplemente, mira, cuando tú multipliques los módulos aquí, recuerda que módulo por módulo siempre va a ser módulo de n. Eso no lo hemos visto por ahí, pero nos va a faltar, lo vamos a ver, lo aclaro por aquí, creo que nos hemos comido esa propiedad, ¿sí? Este módulo por módulo, lo vamos a poner al final como nota, ¿sí? Al final por aquí, ¿sí? Módulo por módulo es módulo, ¿sí? Siempre es el módulo de n. O sea, profesor, yo puedo tener módulo de n por módulo de n, módulo de n. ¿Listo? Muy bien, a ver, Satanás. Continuamos aquí. Entonces, ¿a qué se resume esta propiedad? Simplemente va a ser al módulo n, todo eso, más ¿quién? La multiplicación de todos los residuos, mira. Residuo 1, ¿por quién? Por residuo 2, ¿por quién? Por residuo 3, por hasta aquí, hasta el residuo K, porque el último residuo es K. Entonces, mira, eso vendría a ser la formulita que simplifica todo, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplillo, ¿sí? Mira, módulo 7 más 2, módulos por módulo 7 más 3 por módulo 7 más 5. Entonces, ¿cómo lo escribo aquí? Aquí ya no me va a alcanzar, lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? ¿El módulo cuál es? ¿Qué me dice la propiedad? Escriba el módulo. Ahí está, el módulo. ¿Más quién? Más la multiplicación de esto de aquí, ¿no? 2 por quién? Por 3. ¿Por quién? Por 5. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto de aquí? Vamos a ponerlo más por aquí, ¿sí? Todo lo de aquí, lo vamos a poner todo esto de aquí, se resumió en esto de aquí. ¿Y a qué va a ser igual, profesor? Va a ser igual a módulo 7 más ¿quién? 2 por 3, 6. 6 por 5, 30 más 30. Ah, ya, profesor. Pero ya te dije, como esto es mayor que el 7, debo de transformarlo. A ver si nos enfocan por aquí para transformar ese 30. El 30, dime si no es igual a lo siguiente. Tú puedes transformarlo de dos maneras. Te voy a enseñar la primera manera. Lo divido entre 7 porque estoy en módulo 7, ¿sí? ¿Sería cuánto? 7 por 4, 28. 28, el residuo es 2. Para 32. Ah, ya, o sea, 30 yo lo puedo escribir ¿de qué manera? Como módulo 7 más 4. Más 4. ¿Sí? Entonces, mira, fíjate, esa es una manera. La otra manera es la que te expliqué por aquí. La forma rápida, ¿cuál es? Profesor, 30, yo sé que esto es 28, o sea, el módulo más quién, perdón, aquí es más 2, ¿sí? Más 2, ¿sí? Ahí está, 28 más 2 es 30. Y yo sé que esto es módulo 7, entonces más, eso me queda más 2. Entonces, cualquiera de las dos formas tú puedes utilizar para transformar, ¿sí? Esto es más rápido, claro, si ya tienes el concepto de aquí. Listo, a ver. Vamos a utilizar hasta que te acostumbras este método. A ver, enfóquenos por aquí, si el equipo de producción nos enfoca aquí abajo, ¿sí? Entonces, aquí, en vez de poner un 30, ¿qué escribo? Ah, ya, profesor, ya le entendí.
usted debe escribirlo de la siguiente manera: 30. Módulo 7, el primer módulo, ¿más quién? Más módulo 7 más 2. ¿Sí? Estoy reemplazando esto de aquí. ¿Sí? Estamos reemplazando. Profesor, listo, que ya le entendí. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Te queda, recuerda que módulo 7 más módulo 7, primera propiedad, se absorbe en uno solo, ¿cierto? Ahí está, esto es módulo 7 nada más. ¿Y qué te queda? Que esto va a ser módulo 7 más 2. Ahí está. Entonces, eso quedaría como módulo 7 más 2. Sencillo y recontra fácil como tu profe Richard, ya sabes, ¿sí? El más fácil de todos, ¿sí? A ver, vamos a ver la otra propiedad número 6, ¿sí? La propiedad número 6, ¿ya? La propiedad número 6 me dice, si un número es múltiplo de A y a su vez múltiplo de B, entonces, ¿qué debe ocurrir con la propiedad? Ya, profesor, que esto debe ser, debo sacarle el mínimo común múltiplo a ¿quién? A ya B, profesor. ¿Cómo? A B, profesor. Muy bien, profesor. Ahí está. Entonces, debo sacarle el mínimo común múltiplo y me va a quedar expresado en bolita arriba. Profesor, a ver, un ejemplo práctico, mira. N es múltiplo ¿quién? De 8 y múltiplo de 6. Por aquí, a ver si nos enfocan, vamos a ver. Entonces, por aquí, ya que no tenemos espacio, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 8 y 16. Vamos a enseñarte por el método práctico, ¿sí? Vamos a mínimo común múltiplo. Vamos a sacar mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 3, de 6, 3. Aquí, como ya son PESI, simplemente sería 12. 12 por 2, esto es igual a 24. Profesor, ¿qué diablos hizo? No lo entendí. Espérate, entonces retrocedemos, ¿sí? Por el futuro del país voy a explicar nuevamente. Mitad, mitad, listo, ahí está, 4 y 3. Como no saco cuarta, 1, bajo el otro porque no tiene cuarta, y tercia, 1, 1, ahí está, mira. Te va a salir lo mismo, mira. 2 por 4, 8, 8 por 3, 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de este señor va a ser 24. Ahí está. Ponlo ahí. Y arriba dice que va a su bolita. Ahí está la bolita, mira, fíjate. El mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Le coloco el módulo arriba. Ya está. Y eso vendría a ser el resultado. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Vamos a ver por acá la propiedad número 7. Mira, fíjate. Propiedad número 7, ¿qué pasa ahora ya? Si n es múltiplo de a más un residuo y es múltiplo de b más un residuo. También hacemos lo mismo, mira. Vamos a hacer de 8 y 10. Ya están por aquí, a ver si nos enfocan. Si se ve por aquí. Vamos a ver por aquí. 10, te dice 8 y 10. Ahí está. Vamos a aplicar la forma rápida ya aquí. Mitad, profesor, 4 y mitad 5. Profesor, estos dos son PESI. ¿Qué significa que son PESI? Son primos entre sí, o sea que solamente tienen como divisor común a la unidad. ¿Qué significa? Multiplico aquí. 4 por 5, 20, ahí está. 20 por 2, 40. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, ¿sí?, es de 8 y 10 es 40. Muy bien, 40. Colocas el 40, aquí nos hemos olvidado ponerle la bola, entonces te lo pongo mi bola. Ahí está. Muy bien, joven, a ti que te encanta poner la bola arriba en el número, vamos a ponerle aquí, ¿sí? N es igual a 40, pero me dice más algo. Aquí nos faltaba más algo, más el residuo. Y aquí debería estar profesor. ¿Y quién? B, profesor. Ahí está, B. Es el mínimo común múltiplo de quién? De A y B más quién, más el residuo. El residuo ¿cuánto es, profesor? 6. Ahí está, el residuo debería ser 6. Más 6. Ahí está, Satanás, más 6. ¿Listo? Entonces n va a ser a múltiplo de 40 más el residuo de ambos. ¿Sí? Muy bien, principio de Arquímedes. ¿Sí? El principio de Arquímedes. Arquímedes, ¿qué es lo que te decía al principio de Arquímedes? Ya sabes quién es Arquímedes, ¿cierto? El que descubrió
al que descubrió qué. ¿Qué descubrió Arquímedes? Ya sabes qué descubrió, ¿cierto? Recuerda que salió gritando, Eureka, Eureka, enseñando todo lo que se llama cuerpo, ¿cierto? Muy bien, entonces el señor Arquímedes por ahí descubrió una de las propiedades, ¿sí? De la dinámica de fluidos, ¿cierto? Ahí está. O de la presión, ¿cierto? Por ahí. Muy bien, entonces por aquí el principio de Arquímedes me dice lo siguiente. Yo tengo dos números multiplicados, me dice que es igual a un módulo n, ¿cierto? Y me dice que a y el módulo n son primos entre sí. O sea, esto de acá. Vamos a borrar la bolita, mira la bolita. A y n dice que son primos entre sí. Entre sí. ¿O qué significa primos entre sí? Números PESI, ya te dije. PESI, primos entre sí. Profesor, ¿PESI es lo correcto? No, PESI, números PESI es su chapa. ¿Sí? Es una chapa que se le pone. En realidad su número correcto debería, su nombre, perdón, correcto debería ser números coprimos. ¿Sí? Coprimos. Cuando tú escuches 8 y 5 son números coprimos. ¿Qué significa? Que 8 y 5 son números PESI. ¿Sí? Coprimos o números PESI es lo mismo. Entonces me dice que aquí son primos entre sí o son coprimos. ¿Qué pasa entonces? Por aquí lo tenemos en rojo. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debe pasar entonces? Ah, ya, mira. Si A y B son primos entre sí, o son coprimos, o son PESI, entonces ¿qué pasa con B? B debería ser igual al módulo N. ¿Sí? Mira, B debería ser igual al módulo N. Profesor, explíqueme mejor. Vamos a los ejercicios, ¿ya? Ahí está. Yo puedo tener una igualdad de esta manera, mira. 7 por 15. Ah, ya, 7 por 15. Entonces me dice lo siguiente. Voy a tener que verificar el 7 con el módulo 5 si son coprimos. Ah, ya. Sí, 7 y 5 son PESI. Sí, son PESI. Ahí está, PESI. ¿Sí? Son PESI. ¿Cómo llegó a esa conclusión, profesor? Ah, ya te dije por aquí. Los divisores de 7, ¿cuáles son? Los únicos divisores de 7, ¿cuáles son? El 1 y ¿quién más? El 7. No hay otros divisores de 7. ¿Qué es un divisor? Aquel que divide exactamente al 7. 7 entre 1, 7. 7 entre 7 a 1. Lo divide exactamente. No hay otro número. Profesor, divisores de 5. Ahí está. El 1 y el 7. Mira, ¿cuál es el único divisor en común que tienen ambos? Ah, aquí he puesto 7, perdón. Mil disculpas. Aquí es 5. ¿Cuál es el único divisor en común que tienen? A la unidad. Entonces, dos números son primos, o son primos entre sí, o son coprimos cuando tienen como divisor común a la unidad. Entonces, mira, 7 tienen, si son primos entre sí, sí son primos entre sí. Por lo tanto, ¿qué ocurre si son primos entre sí o son PESI? ¿Qué ocurre? De que 15 debería ser igual a un múltiplo de 5. ¿Se cumple o no se cumple lo que dice Arquímedes en su enunciado? ¿Se cumple o no? Sí, se cumple. En su principio, digamos, un principio. Sí, se cumple, profesor. A ver, profesor, por aquí tengo otra variante, ya no con numeritos, sino con una variable. Mira. ¿Qué hago? Primero tengo que verificar si estos dos son PESI, o primos entre sí. Veamos los divisores de 5. Ahí están los divisores de 5. Ya lo viste los divisores de 5. Es el 1 y ¿quién? ¿Y quién? Y el 5. Divisores de 9. Ahí está. A ver, espero que se enfoque por aquí. Entonces, divisores de 9. ¿Cuáles son sus divisores? Divisores. 9 entre 1. Si cumple. El 1 es divisor de todo número. Ahí está. 9 entre 1. 9. Ahí está. 9 entre 1, si lo divide, sí. 9 entre 2 no se puede. 9 entre 3 sí se puede. Entonces 3 sí es divisor. 9 entre 4 no se puede. Entonces 9 entre 9 sí se puede. Ahí está. Entonces, ahí están los divisores de quién? De 9. Mira, si te fijas, solamente tiene como divisor común aquí a la unidad. Por lo tanto, 5 y 9 son PESI. Ahí está, son PESI. Muy bien, ¿son primos entre? Sí, ahí está, PESI.
Si son P, sí que debe de ocurrir, querido profesor. Ya. Si son P, sí debe ocurrir lo siguiente. Que A más 3 debería ser igual a ¿qué? A múltiplo de 9 o a módulo 9. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale múltiplo de 9 menos 3. Aquí te hubieran preguntado, te dan el siguiente número y es divisible entre 9. Indica su residuo por exceso. Ahí está, ¿cuál es el residuo por exceso? Menos 3. ¿Sí? Ahí está. Pero A vendría a ser a múltiplo de 9 menos 3. Listo, muy bien. Vamos a ver aquí lo siguiente. La divisibilidad, acá, perdón, mil disculpas, hemos cometido una barbarie. ¿Sí? Errar es humano. Aquí debería ser con B. ¿Sí? Y aquí debe estar, falta la D. Copiando soy una bestia, ¿sí? Mil disculpas. Divisibilidad aplicada, me dice, al binomio de Newton, ¿sí? Ya sabes quién fue el tío Newton, ¿sí? El Papu Newton. Recuerda que era el Papu de la física, ¿sí? El Papu que revolucionó la física moderna, ¿cierto? Muy bien. Isaac Newton, o el binomio de Newton, el binomio de mi tío, ¿sí? Mi tío, somos parientes, ¿sí? ¿Has visto el parecido? No, es mentira, ¿cierto? A ver, ¿qué me dice el binomio de Newton? Tú puedes tener el binomio de Newton de la siguiente manera, ¿cierto? Por ejemplo, tenías x más 3 y te decía elevado a la 40, por ejemplo. Y había una manera de resolverse, ¿cierto? Entonces esa forma también lo vamos a emplear por aquí el binomio de Newton. Entonces, mira, ¿a qué se parece? Muy bien. Cuando yo tengo, ¿sí? Un módulo más el residuo elevado a un k, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A n, al mismo módulo más ¿quién? Más el residuo elevado a la k, ¿sí? Pero para eso es cuando aquí el residuo es por defecto. Si te fijas, aquí es por defecto, ¿sí? Si aquí es menos, ya. Aquí es más y aquí es menos, ¿sí? Cuando es más y cuando es menos. Cuando es más, simplemente da el módulo n más quién, más el residuo elevado a la k, cuando es más. Pero ojo, ¿qué sucede cuando es menos? Ahí sí tenemos dos cuestiones. Si k es par, significa que va a ser lo mismo, si k es par, pero con signo cambiado. Me dice, esto le voy a dar como resultado módulo n más r elevado a k, si k es par, o sea, si esto es k, podría ser 2, podría ser 4, podría ser 6. ¿Sí? Ahora, si k fuese impar, tengo que copiar lo mismo y elevarlo aquí con el sigma, menos, menos. ¿Sí? Ahí está, n módulo n elevado a r elevado a k. Esto coloco si k es impar.